Hola, mi nombre es Merle Flores y este día estoy muy feliz y muy contenta de presentarles a nuestra invitada, Kasturi Shah. Hola Kasturi, ¿cómo estás? Cuéntanos, sé que eres egresada del MIT. Me gustaría que nos cuentes a qué te dedicas, qué es lo que estás haciendo actualmente y un poquito más sobre tu historia de cómo has llegado a ser Kasturi Shah. Gracias por la invitación y por tenerme aquí. Con mucho gusto les voy a informar un poco más sobre mi carrera. Claro, yo soy un estudiante de doctorado en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Boston en el noreste de los Estados Unidos. Y para mi investigación, para mi doctorado, yo estoy haciendo investigaciones en física aplicada. Y mi foco es en sistemas geofísicos. Específicamente, yo hago investigaciones sobre la circulación de la atmósfera, el flujo de los glaciares. Empecé mi carrera en las ciencias haciendo un bachillerato en la física en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos y desde una edad joven a mí me encantaba la física y leer los libros de la física. Nací en una ciudad que se llama Mumbai en la India. La ciudad de Mumbai está en el oeste del país. Es una ciudad muy grande con mucha gente. Desde hace muchos años a mí me encantaba leer los libros de las ciencias y especialmente la física y decidí que quería intentar ser una científica, aunque de hecho no sabía cómo ve una carrera científica ni tampoco sabía cómo puedo hacer eso. Pero poco a poco con algunas etapas pequeñas y luego más grande empecé en ese camino. Una de mis pasiones es también crear oportunidades que son equitables para mujeres y también para las personas que están en circunstancias difíciles y esas oportunidades educativas para que puedan realizar sus metas y sus objetivos. Cuando estaba y todavía cuando estoy en ese camino de mi carrera científica, he aprendido un montón de cosas sobre la ciencia, sobre la carrera científica y también un poco sobre las dificultades, claro, que una mujer puede tener en las ciencias. Y por eso estoy involucrada en la organización Patrones Hermosos. Soy parte de su equipo de liderazgo. Estamos intentando enseñar alumnas, especialmente en Latinoamérica, a hacer la programación y hacer los códigos. Claro, fíjate que ese fue un pequeño punto que omití y qué bueno que nos lo comentas. Has trabajado y realizado diversos voluntariados y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, qué te llevó a participar en esto y cómo ha sido el proceso de ser voluntaria. Claro, gracias por la pregunta. Durante mi primer año haciendo mi doctorado en MIT, había visto un anuncio sobre patrones hermosos y el anuncio estaba describiendo una oportunidad de enseñar la programación a estudiantes, a chicas en México. Yo puedo hablar español a través de algunas experiencias de Ingenieras Sin Fronteras en Perú y por eso a mí me parece que sí, yo sé cómo hacer la programación. A mí me encanta mis experiencias en Latinoamérica, puedo manejarme bastante bien en español y por eso el anuncio de Patrones Hermosos fue algo que me daba mucho interés. Así mi entrevista con Abel Sánchez, un hombre fantástico con sueños muy grandes y Abel Sánchez es el fundador de Patrones Hermosos. De el verano de mi primer año en MIT, fui una instructora de Patrones Hermosos en Monterrey, en Nuevo León. Fue una experiencia maravillosa. A mí me encantaba enseñar a mis alumnas y a mí me encantaba los momentos en que podía ver muy claramente el entendimiento y el aprendizaje y la maravilla de mis alumnas para la belleza del lógico que está parte de hacer la programación y parte de hacer los códigos. Estos momentos fue imprescindibles y muy importantes para mí y fue un pedazo que podía añadir a mi pasión para
aumentar las oportunidades para las mujeres en circunstancias difíciles para hacer la programación y para entregarse en una carrera científica. También Abel y yo, nosotros compartimos muchas ideas, muchas misiones parecidas. Por eso nosotros dos formamos un equipo para desarrollar a Patrones Hermosos un poco más, y ahora estamos intentando lanzar una plataforma virtual, una plataforma en línea para enseñar a las alumnas en una manera accesible, en una manera bien accesible. Estamos intentando enseñar a nuestras alumnas programación en diferentes idiomas, el pensamiento de crecimiento y también diferentes cursos sobre las ciencias, las matemáticas, la tecnología que les pueden ayudar. Pero claro, para responder en una manera corta a su pregunta, todo eso empezó desde hace 3 años, algo así. Qué bonito, me gusta mucho cómo expresas el cómo te agrada y cómo te llena ayudar y llevar tus conocimientos a las chicas, a las jóvenes que están interesadas en estos ámbitos de ciencia y tecnología. Me parece una labor muy, muy admirable, Kasturi, de verdad. Escucho mucho que mencionas el MIT, claro, desde luego ahí estás estudiando tu doctorado. Cuéntanos un poco más cómo llegaste al MIT, cómo fue tu proceso de admisión, qué se necesita para llegar y quedarse. Claro, para las personas que quizás están pensando entregarse para hacer una doctorada o para hacer una licenciatura para las ciencias, consejo es que en primer lugar necesitamos pensar y enfocarnos en nuestros deseos y nuestros objetivos para nuestra vida, en qué queremos dedicarnos, en qué causas queremos dedicarnos durante nuestras vidas. Y para mí, tener mis metas y mis objetivos muy claramente en mi cabeza, eso es una cosa muy importante. Desafortunadamente había tenido algunas experiencias con eventos extremos de la clima, y cuando yo estaba una alumna de la física durante mi bachillerato, estas experiencias me han dado mucha perspectiva sobre lo que quiero hacer con mi vida y sobre lo que puedo hacer con las lecciones que he aprendido durante mis clases de la física y de las matemáticas. Estas experiencias fue como una guía para mi vida, y podía ver que para nuestra sociedad y también para los seres humanos en la Tierra es importante que aumentamos nuestro entendimiento sobre los sistemas geofísicos, porque con los cambios en la clima, con los cambios climáticos, estos cambios climáticos tienen un influjo en los sistemas geofísicos. Estos sistemas geofísicos afectarán nuestra sociedad, nuestras comunidades y, claro, la vida en la Tierra. Y por eso, para cambiar las policías gubernamentales, para cambiar las policías en un nivel internacional, primeramente es importante entender cómo funcionan estos sistemas geofísicos. Y he visto que con lo que he aprendido en mis clases de las matemáticas, con las ecuaciones de las matemáticas, ahora tengo un entrenamiento y una capacidad de describir sistemas de una manera cuantitativa con estas ecuaciones de matemáticas, y podía traducir todas estas lecciones que he aprendido en la física para entender un poco más sobre estos sistemas geofísicos. Con este objetivo, con estas metas, yo empecé a pensar en dedicarme a esta causa, a entender un poco más sobre estos sistemas. De hecho, para ser una científica necesitamos el entrenamiento, y para tener una carrera científica exitosa a veces es necesario hacer una doctorada, y por eso empecé a pensar en entregarme para una doctorada con un foco en estos sistemas. Entonces, por eso mi consejo muy fuerte es, en primer lugar, necesitamos pensar en lo que queremos hacer, porque hacer una doctorada es un camino largo y duro, y a veces estamos enfrente de dudas o de obstáculos, y para superar estos obstáculos es muy importante que tenemos la confianza en nuestras mismas y también la fortaleza a decir que sí, yo quiero hacer eso por estas razones. Entonces, eso es mi consejo.
y muy, muy sabio. La verdad es algo muy importante el tener en mente y en cuenta qué es lo que nos gusta, qué es lo que es nuestra pasión, ¿no? Porque yo te noto muy, muy dedicada y muy apasionada por este tema, que realmente te interesa muchísimo, y creo que es eso lo que muchas veces nos hace falta, ¿no? Descubrirlo e ir tras ello. Y muchas, muchas felicidades, de verdad. Y me llama mucho la atención que mencionaste que desde pequeña tú leías mucho libros sobre física y ciencias. Y yo quisiera saber y que nos comentes cómo fue que te comenzó a llamar la atención ese tipo de temas. ¿Hubo alguna motivación? A lo mejor alguno de tus papás estudió algo relacionado, o cuéntanos, ¿cómo se dio esto, Casturi? Gracias por la pregunta. A veces hay algunas cosas que nos llaman y para mí esta cosa fue la física y las matemáticas. De verdad no sé exactamente cómo empezó, también no sé exactamente por qué empezó, pero yo sé que desde hace muchos años la cosa que me llama la atención fue la física y las matemáticas. En mi familia, mis padres, mis primos, mis tíos, mis tías, ellos no tienen carreras científicas, pero tengo la suerte de tener padres y un hermano que me soporta y que quieren entender mis deseos y mis razones por estudiar lo que estoy haciendo. A veces toma un poco de tiempo, toma un poco de paciencia para tener estas conversaciones, pero estas conversaciones también están muy importantes para mí porque yo puedo pensar un poco más en las razones que tengo para hacer una cosa. Mi hermano pequeño también es un ingeniero mecánica. Quizás nosotros dos tenemos un interés en cosas científicas y quizás con nuestra generación en mi familia estamos introduciendo un poco las ciencias y la ingeniería. Unos de mis primos también tienen interés en eso, pero lo importante es entender los deseos de los demás, de entender el lugar en que los otros están. He aprendido una lección muy fuerte desde mi familia y mis padres, y eso es la tolerancia y el respeto y la consideración, los deseos y las metas, los objetivos de otras personas. También es importante entender las razones por hacer cualquier cosa. Espero que yo podía tener el mismo respeto, la misma consideración para las otras personas que yo voy a encontrar en mi vida, pero por esta lección yo soy verdaderamente agradecida a mi familia. Qué bonito, qué conmovedor. Creo que sí es algo también muy, muy importante lo que dices. Esas pequeñas enseñanzas que nos pueden dejar las personas más allegadas a nosotros, que es nuestra familia, son clave fundamental para nuestro crecimiento y desarrollo, y que también nos sirve para partir de ahí y saber qué hacer con nuestra vida, con nuestro futuro. Es de verdad muy bonito. Y que nos cuentes un poquito sobre cuál fue la carrera que estudiaste, la ingeniería que tomaste, si ya has hecho una maestría, en qué es, y tu doctorado actualmente, sobre qué trata. Ya nos diste una idea sobre a qué se enfoca, pero quisiera que nos hables un poquito más de ellos. Claro, por supuesto. Hice mi bachillerato en la física, y durante mi bachillerato estaba involucrada en un proyecto con Ingenieros Sin Fronteras. Estuvimos intentando construir sistemas de agua potable para unas comunidades en Perú, en los Andines. Y a través de las lecciones que he aprendido durante mis clases de las matemáticas y la física, podía aplicar estos conceptos a diseñar el sistema de agua potable para estas comunidades, y fue un ejemplo de el poder que tiene las ciencias para suministrar soluciones para comunidades que aún no tienen acceso a cosas tan básicas como el agua potable. Y ese poder de las ciencias es algo que cada día me da mucha inspiración y motivación. Entonces, después de mi bachillerato en la física, trabajé
por un año en una organización no gubernamental que estaba haciendo investigaciones sobre el clima. Y después de este año empecé mi doctorado en MIT. Y en MIT yo estoy estudiando sistemas geofísicos, las ciencias del clima. Entonces tenemos en MIT un departamento que enfoca en sistemas geofísicos en la Tierra, como los océanos, la atmósfera, pero también tenemos algunos científicos y científicas que están intentando aprender y entender sistemas en otros planetas, en nuestro sistema solar, pero también los planetas que son más lejos que en nuestro sistema solar. Y las posibilidades y las oportunidades de entender estos sistemas es algo, es una cosa fascinante, porque una de las motivaciones por ejemplo, entender un poco más sobre nuestra atmósfera y la circulación de nuestra atmósfera, una de las motivaciones para entender esta circulación es que podemos aplicar nuestro entendimiento a otros planetas y podemos aprender un poco más cómo y por qué la circulación de la atmósfera en planetas que tienen una atmósfera, cuáles son las diferencias y por qué estas diferencias existen. Y eso puede aumentar nuestro entendimiento en nuestro planeta, pero también en el sistema de planetas que tenemos en nuestro universo. Entonces, este departamento es un lugar fantástico. Tengo la suerte de hablar y encontrar a muchas profesoras, muchos profesores que están involucrados en investigaciones muy distintas y el departamento está un lugar donde siempre hay ideas y para estar en un lugar como esto es una oportunidad de verdad muy, muy grande. Tengo que dar las gracias a mi departamento y a mis profesores, también a mis compañeras, los otros estudiantes, para animarme a aprender más y más y más con cada día sobre nuestros sistemas geofísicos. Se oye muy, muy interesante, la verdad. Y yo quisiera saber, después, no sé cuánto tiempo te falta para terminar el doctorado, pero una vez que concluyas, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde te ves tú? Gracias. Esto es una pregunta profunda. Um, en este momento, yo quiero continuar a ser una científica, entonces quiero continuar a hacer las investigaciones. A mí me encanta pensar en ideas para una nueva investigación o a pensar en una problema científica que yo puedo solucionar o que yo puedo o sobre qué yo puedo aprender un poco más. Eso me da mucha inspiración y motivación para continuar. Entonces, quizás yo intentaré ser una científica, quizás en una universidad como una profesora o en una institución científica que enfoca en hacer las investigaciones. A mí me encanta viajar a diferentes países, entonces tengo que ver en qué países voy a entregar una aplicación para ser una científica, pero hay muchas oportunidades y hay también mucho interés, un interés que está aumentando a entender las consecuencias de los cambios en el clima.
Entonces, eso es uno de mis objetivos. Y el segundo objetivo, por supuesto, es hacer lo que puedo para desarrollar esta organización Patrones Hermosos y para hacer lo que puedo para dar oportunidades a las mujeres y a las mujeres en circunstancias difíciles a realizar sus sueños. Entonces, ojalá que en un par de años que puedo buscar la manera en que puedo hacer los dos, porque estas dos cosas son mis pasiones a que quiero dedicar mis esfuerzos durante mi vida. Excelente. Entiendo que te gusta mucho apoyar a grupos vulnerables, ¿no? Como son chicas, pues jóvenes que están descubriendo qué es lo que quieren hacer y practicas mucho el voluntariado. Y yo quisiera saber desde cuándo es que practicas esta actividad humanitaria. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta que era una oportunidad muy grande y que podías hacerlo? Sí, por supuesto. Nací en Mumbai, que es una ciudad muy, muy grande. Hay muchas personas, pero había visto desde una edad muy joven que hay muchos niveles de oportunidades que una persona puede tener según la circunstancia en que la persona está. Por ejemplo, yo tenía la suerte de nacerme en una familia que tiene mucho entendimiento sobre los deseos de sus niños, um, pero a veces todas las personas no tienen esta suerte, no tienen este privilegio. Hay muchos factores en nuestra sociedad como la pobreza, como el hambre, muchos factores que tienen una influencia en las prioridades que una persona podía enfocar durante sus vidas. Y a mi modo de ver, hay mucho que personas como yo podemos hacer para aumentar la calidad de vida, para quitar estos factores en las vidas de las personas que están en circunstancias duras. A mi modo de ver, en esta vida yo quiero hacer todo lo que puedo con cada día para ayudar a los demás, para utilizar y para compartir todas las lecciones que he aprendido para que podemos aumentar las oportunidades que tienen las personas, aunque quizás están en circunstancias que no son iguales que otras personas. Y la India, por supuesto, tienen estos factores y otros países tienen factores parecidos, pero también tienen factores que es un poco diferentes. Y es muy, muy importante que entendemos estos factores antes de que empecemos a lanzar una iniciativa. Y, y a través de mis experiencias haciendo cosas voluntarias, he aprendido un poco sobre cómo podemos entender las necesidades y los deseos de una comunidad de personas que queremos ayudar. Y eso es la primera cosa, que necesitamos entender lo que las personas necesitan eh, en vez de pensar, en vez de decir a una comunidad, oh, eso es lo que yo pienso que ustedes necesitan. Debe ser en reverse.
es que necesitamos entender muy bien las circunstancias y la sociedad en que estamos. Pero la, la realidad a veces es que estamos intentando hacer, por ejemplo, una iniciativa con las mujeres en Latinoamérica, en México, um, para dar oportunidades en las ciencias, la tecnología, las matemáticas, pero necesitamos más. Necesitamos más iniciativas, más personas que quieren ayudar a la sociedad y por eso yo estoy, yo tengo mucha emoción a ver las iniciativas suyas y a mí me encanta aprender un poco más sobre diferentes iniciativas, diferentes rutas para lograr a un objetivo común en nuestra sociedad. Pues sí, creo que nos resaltas lo importante y lo más valioso de ayudar a otras personas, ¿no? De darnos cuenta que efectivamente no todos corren con la misma suerte que nosotros y que aunque a veces no lo notemos, nos encontramos en una situación privilegiada la mayoría de las veces. Es de verdad muy enternecedor tus palabras porque realmente es entender lo que otros pueden pasar y entonces decidir hacer algo. ¿Cómo llegaste a realizar estos voluntariados? ¿Cómo te enteraste que podías participar? Sé porque nos contaste, cómo llegaste a Patrones Hermosos, pero entiendo que no es la primera vez que realizas un voluntariado así. Entonces, ¿cómo te enteraste que estaba esta iniciativa y decidiste participar? ¿O cómo podría saber alguien, por ejemplo yo o mis compañeras, cómo participar en un voluntariado? Sí, gracias por la pregunta. Hay muchas maneras en que podemos involucrarnos en actividades voluntarias. Una ruta puede ser que, por ejemplo, yo sé que tengo pasión en la educación para las mujeres y puedo buscar otras iniciativas o puedo quizás intentar a conocer a otras personas con que comparto esta pasión. Eso es, por ejemplo, una ruta. Una otra ruta es que quizás yo tengo una idea para una iniciativa y a veces solamente necesitamos un poco de confianza, un poco de fuerte para empezar o para lanzar una iniciativa. Entonces, para los que tienen una idea, a veces solamente necesitamos pensar que sí, yo puedo intentar, puedo probar esta idea o puedo probar esta iniciativa y eso quizás puede ser una guía sobre cómo podemos lograr a este objetivo. Y yo puedo dar algunos ejemplos. Cuando yo estaba haciendo mi bachillerato, una de mis compañeras de clase también fue una persona de la India y nosotras dos compartimos una pasión para la educación para personas en circunstancias bien duras en la India. Y un día estuvimos en un café muy pequeño cerca de la universidad y habíamos creado una lista de todos los problemas que queremos solucionar en la India. Una lista muy, muy idealista, claro. Y después estuvimos mirando la lista, viendo en qué problema queremos dedicarnos. Y en esta manera dimos cuenta que tenemos una pasión compartida en la educación para personas en circunstancias duras. Y poco a poco
empezamos a pensar en cómo podemos solucionar esta cosa. Queremos queremos que lanzamos una iniciativa que puede ser muy accesible a todas las personas en el país y que las personas no necesitaban una cosa especial para hacer, para accesar a una educación. Y por eso elegimos un teléfono móvil básico que muchas personas que tienen en el país, en lugares rurales, en lugares urbanos, o sea. Entonces, poco a poco hemos desarrollado la idea. Y la idea fue suministrar la educación del idioma de inglés a través de teléfonos móviles básicos en el país de la India. Y desde nuestro modo de ver, el idioma inglés es un idioma que abre puertas. Para una persona que quizás está en una circunstancia dura, por ejemplo, bajo de la línea de la pobreza, para esta persona a tener la oportunidad de hablar inglés, esto puede ser una oportunidad para entregar para trabajos un poco más avanzados. Y con este dinero, esa persona puede ayudar a su familia, ayudar a su comunidad, ayudar a su pueblo y ayudar a la nueva generación en su familia para soñar un poco más grande. Pero les doy este ejemplo para decir que a veces necesitamos que abrir la puerta, necesitamos que decir a nosotras mismas que tengo esta voluntad a hacer algo. A veces solamente necesitamos encontrar a una otra persona o a veces simplemente necesitamos escribir una lista sobre nuestras pasiones y poco a poco podemos desarrollar una idea o podemos buscar otras iniciativas en las pasiones que tenemos para dedicar a nuestra voluntad, para dedicar nuestra energía a estas causas. Hay muchas maneras diferentes, pero estos ejemplos son, son las maneras claro, que funcionaron para mí. Pues sí, creo que tienes mucha razón en que basta con tener el deseo de hacer algo y fácilmente puedes encontrar la manera, ¿no? Bien comentas tu ejemplo. Creo que es eso. Realmente es tener la voluntad y entonces simplemente buscar un poquito y se nos presenta la oportunidad de hacerlo. Me da mucho gusto que nos comentes tu pasión por el cambio climático, por investigar sobre esto. Ya nos contaste cómo fue que se dio este interés y quisiera que nos cuentes un poquito si has trabajado en otras áreas no tan relacionadas con el cambio climático y por qué te llamaron la atención. No sé si nos puedas comentar un poco al respecto. Claro, por supuesto. Un ejemplo de otro trabajo que había intentado puede ser la ingeniería civil cuando yo estaba intentando a construir sistemas de agua potable, por ejemplo. Claro, había hecho un poco de investigación sobre otras carreras y también eso es importante. Es importante porque puede dar un poco más de confianza en nuestra decisión a elegir a una ruta. Por ejemplo, he hecho, ah, había hecho un par de actividades voluntarias con organizaciones que ayuda a personas con un handicap. Puede ser puede ser un handicap de, del cuerpo o puede ser un handicap mental. Y a mí me encanta hacer eso. A mí me encanta hacer eso y
no sé, quizás es una ruta en que voy a regresar en un punto en mi vida. Otro ejemplo, otro ejemplo de un trabajo que había intentado puede ser a través de algunos internados que he hecho con organizaciones. Por ejemplo, con una organización que da una diploma a personas de diferentes países. Esta diploma es como una estampa que dice que si esta persona tiene un nivel de inglés o un nivel de, no sé, de las matemáticas o las ciencias que se puede comparar con el nivel, no sé, el nivel segundo en el país en que estamos. Pero creo que desde una edad muy joven yo sabía que yo, yo sabía qué pasiones tengo y estas pasiones me han ayudado durante mi vida a elegir oportunidades y con y quizás saber estas pasiones es una suerte que yo tengo, quizás un privilegio que yo sé las cosas que me anima y yo sé las cosas que, que tengo la energía y la voluntad a hacer. Um, y por eso tengo que dar las gracias. Pero también yo sé que es muy importante intentar muchas cosas, porque la verdad es que no sabemos todas las carreras, todos los trabajos que podemos hacer. Los trabajos que sabemos puede ser los trabajos que hemos visto en nuestros vecinos, en las personas que nos rodean, pero también podemos abrir puertas a más oportunidades y podemos abrir estas puertas con conversaciones con personas que, que intentamos a encontrar. Pero claro, es difícil intentar y hacer una investigación profunda en las opciones que tenemos. Claro. Sí, realmente es algo importante conocer sobre a qué te puedes enfrentar, ¿no? Como bien dices, es también muy relevante el hacer investigaciones previas, porque si no, al momento de elegir algo a ciegas, muchas veces puedes darte cuenta de que pues es un error, ¿no? Y que a lo mejor no era lo que tú esperabas. Pues nada más quisiera que nos cuentes sobre la importancia de tomar conciencia sobre la situación actual del cambio climático, porque no sé si te has dado cuenta, me imagino que sí, pero ha surgido demasiada cantidad de información al respecto. Sin embargo, no todos estamos bien informados o no le damos la importancia que merece este tema. Entonces tú, como especialista, como científica de esta área, quisiera que nos des un poquito de información al respecto y que nos compartas por qué es tan relevante que prestemos atención a este tema. Claro, por supuesto. La situación hoy en día es la siguiente. Nosotros, los humanos en la Tierra, estamos viviendo en la Tierra en una manera que ya no es sostenible. Estamos haciendo, por ejemplo, muchas emisiones en nuestra atmósfera. Por ejemplo, cuando estamos produciendo cosas para vivir en la Tierra. ¿Y qué hacen estas emisiones? Estas emisiones como el dióxido de carbono,
está formando, está cambiando la manera en que la atmósfera está circulando, está aumentando las temperaturas en nuestra Tierra porque estas emisiones están atrapando, está atrapando el calor que emite el sol. Estos gases están atrapando el calor y las temperaturas en la Tierra están aumentando, están aumentando, están aumentando. Desde hace las décadas pasadas, por ejemplo, este año, el 2021, igual el 2020, han sido los años más caloríficos en nuestro recuerdo. La verdad es que estas emisiones, el calor, las temperaturas que están aumentando, están haciendo cambios, no solo en la circulación, en el dinámico de la atmósfera, pero también en la química que está ocurriendo en la atmósfera. Y vivimos en una planeta vivimos en una planeta donde todas las sistemas geofísicas dependen en los demás en una manera muy, muy complicada. Y cuando cambiamos una cosa, dos cosas, tres cosas en este sistema tan complejo, vamos a cambiar muchas otras cosas. Y los científicos han visto que cambios en emisiones están cambiando la circulación de la atmósfera, están cambiando la circulación en los océanos, están cambiando el flujo de los glaciares, están cambiando el hielo, están cambiando el criósfero y todos estos cambios están afectando a nosotros, a los seres humanos y a las otras especies que están viviendo en nuestro planeta. Por ejemplo, está aumentando la intensidad y la frecuencia de eventos extremos del clima. Por ejemplo, las sequías fuertes, las inundaciones, cosas así. Y yo, por eso yo quiero decir que estamos viviendo en nuestro planeta en una manera que ya no es sostenible y y necesitamos tener más cuidado sobre lo que estamos haciendo y necesitamos tener un entendimiento más claro sobre cómo funcionan estos sistemas geofísicos y cómo nos van a afectar. Claro, es muy importante lo que tú mencionas, el realmente tomar conciencia, ¿no? Porque podemos saber la información y los datos correctos, sin embargo, si no tomamos la determinación de realmente hacer algo para cambiar la situación, pues no va a pasar nada, ¿no? Por último, para no quitarte más tu tiempo, me encantaría que nos ayudes a recapitular algunos de los consejos que tú les das a quienes nos escuchan. Por favor, Castori. Claro, por supuesto. Un, un consejo de mi parte sería la importancia de la confianza en nosotras mismas. Todas nosotras tenemos obstáculos o vamos a tener obstáculos en nuestras vidas, pero para superar estos obstáculos es muy importante que tenemos la confianza y tendremos maneras en que podemos recordarnos sobre la confianza que tenemos en nosotras mismas. El consejo segundo sería la importancia de pensar en una manera crítica. A veces, hoy en día, en nuestro mundo, la verdad puede ser torcida y es importante que podemos pensar en una manera crítica para identificar las cosas que son verdaderas y las cosas que son falsas.
en una misma manera, a veces vamos a tener personas en nuestras vidas o personas que vamos a encontrar que tienen opiniones muy, muy distintas que las opiniones que nosotras tenemos. Y a veces estas opiniones pueden ser constructivas, pero también pueden ser destructivas. Y la, la capacidad de pensar de una manera crítica es algo que nos va a ayudar a identificar las opiniones que pueden ser destructivas y las opiniones que nos pueden ayudar. Y por eso, para mí, yo todavía estoy en este camino de aumentar mi confianza, de aumentar mi capacidad de pensar en una manera crítica, pero debe ser un esfuerzo que yo intento cada día. Y quizás eh, el pedazo de consejo final sería adoptar a una mentalidad de crecimiento en vez de una mentalidad fija. Por ejemplo, la mentalidad fija es un poco parecido como tener la cabeza encerrada con un candado. Y la mentalidad fija es asociada con frases como yo no soy buena para bailar, para cocinar, o frases como las habilidades son fijas, o lo- los desafíos me hunde, frases como eso. Pero con una mentalidad de crecimiento, esa mentalidad es un poco como dar un abrazo a los retos, a los desafíos, y ver a los desafíos, mirar a los retos como oportunidades de crecer, de aprender un poco más sobre nosotras mismas, para entender un poco más sobre nosotras mismas, y también una mentalidad que nos da la capacidad a siempre crecer con cada día, a aumentar nuestras habilidades, um, a siempre aprender con cada día. Y estoy intentando adoptar a esta mentalidad. ¿Por qué? Porque me da la confianza, me da la fortaleza a soñar sin límites y sin miedo. Y eso es bien importante, la capacidad de soñar desde una edad joven y de no parar a soñar en lo que podemos hacer, en nuestras capacidades y en nuestras habilidades. Qué palabras tan inspiradoras, de verdad. Y sí, creo que cuando nos cerramos muchas veces a escuchar, a aprender, a conocer, puede que tengamos ya un conocimiento previo y entonces nos quedamos solamente con eso. Pero no, realmente es volver a abrir la mente y recibir lo que viene, ¿no? Todo lo nuevo. Muchas veces podemos quedarnos con muy poca información y desconocemos lo que ha llegado, ¿no? Sí, creo que es muy importante y pues me gustaría agradecerte a nombre de nuestro grupo de Steam Lupia tu participación en esta charla. Ha sido muy, muy bonito, una experiencia increíble y espero que tú también lo hayas disfrutado, que quienes nos están escuchando también aprendan mucho de esto. Una mujer realmente muy maravillosa, has logrado muchas cosas pues admirables y no sé si quieras comentarnos algo, Casturi. Sí, claro. Quiero decir muchas gracias por esta oportunidad, y también muchas gracias a todas ustedes por lo que están haciendo. Ustedes, a través de esta entrevista y a través de su iniciativa, ustedes me están dando mucha fortaleza, mucha inspiración y mucha motivación a continuar con mi vida. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer verdadero estar con ustedes, y muchas gracias a Merle por escucharme y por estar aquí. Gracias. No, no hay de qué. Y pues esto es todo para quienes nos oyen. Ha sido un día increíble.
logramos conocer un poco más sobre esta mujer tan sorprendente, Kasturi Shah. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, y si ya llegaste hasta aquí, tú que estás escuchando, por favor no olvides comentarnos qué te pareció este episodio, a quién te gustaría que invitemos. También ayúdanos a compartir este video en tus redes sociales y a seguirnos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.